Muy buenos días. Mi nombre es Félix Aranday Cortés. Soy médico general por la Universidad Autónoma de México. Estudié psiquiatría eh, por la Universidad La Salle. Hice la alta especialidad en adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Como declaración de conflicto de intereses, podría decir que para abordar este tema es muy importante que ustedes sepan que eh, vivo una vida espiritual sana, constante, desde chico. Por otra parte, también es importante que ustedes sepan que eh, mi vida religiosa está en constante crisis, en constante cuestionamiento. Constantemente estoy meditando en ella, la estoy elaborando, la estoy cuestionando. Y esto se los comento porque este tema en particular, el duelo, tiene que abordarse desde distintas aristas, desde una sola visión. La visión biológica es insuficiente. Decir que la muerte es la desaparición de las constantes vitales, que la muerte solamente significa que alguien deja de respirar, que alguien deja de hablar, que alguien deja el estar con nosotros, sería francamente limitante. Hablar de la muerte y de la vida sin abrirse, sin decir, sin establecer una postura como médico, como ser humano, como padre, como hijo, como miembro de una comunidad religiosa a la que constantemente cuestiono, como alguien que profesa una vida espiritual que es patente en mi vida, que hace una diferencia, es hablar de algo desde la cobardía. Este cierre de el ciclo donde hemos hablado de duelo, donde hemos hablado de muerte, donde hemos hablado de separación, de ruptura, de angustia, de trauma, me ha llevado a cuestionarme profundamente, a estar investigando, a estar pensando en todos aquellos eh, todas aquellas personas a las que he acompañado durante este tránsito, mis propios tránsitos al respecto de la enfermedad de mis seres queridos, al respecto del duelo en cada una de las etapas de mi vida, necesariamente cruzan por concebirme como esposo, con la preocupación de la salud de la mujer que amo. Todo esto ha sido realmente algo que me ha retado, algo que me ha retado a salirme solamente del paradigma médico. Les repito, desde el paradigma médico, muerte es igual a ausencia de actividad cerebral, ausencia de signos vitales, que quiere decir disminución o fallas en la frecuencia cardíaca, en el pulso, en la actividad respiratoria. Desde el punto de vista médico, significa el cese de las funciones vitales. Desde el punto de vista del vínculo, significa un vacío, la ausencia de alguien que nos acompañó o que no nació, o la ruptura de algo cotidiano, de ese algo cotidiano que nos mantiene en esta
vivencia de ser humano que se puede extender desde la ausencia de un ideal, del ideal de ser joven, del ideal de la justicia, del ideal de la vida, de la humanidad, del creer en el otro, del tener confianza en el otro. Cruza este fenómeno por la muerte de una mascota, la enfermedad de una mascota, la muerte de una mascota, donde a la luz de los demás es, no puede ser que estés tan abatido, era un animal, no te puedes poner así por un animal. El ser humano en todo lo sublime y todo lo grotesco que tiene, la capacidad de amar no tiene esa frontera, la capacidad de vínculo al respecto de un ser vivo no lleva las lógicas de algo vale más emocionalmente a algo vale menos. No decidimos a quién apegarnos. Existe duelo en aquellos hombres y mujeres que viven situaciones de violencia. Cuando se separan del agresor, hay un duelo. Es que casi te mata, deberías de sentirte aliviado o aliviada. No, porque la violencia no definió toda mi relación. La violencia lo definió a él, no me definió a mí las expectativas que tenía de él. ¿En serio yo creí que él iba a cambiar? ¿En serio? Pues yo creí que me amaba. Y el agresor deja un vacío, el vacío del vínculo, el vacío del ideal. La muerte de los no nacidos representan la vivencia de un vacío y de un trauma que muchas veces es insoslayable, que genera mucha angustia. Hay una forma de validar el dolor, de saber qué dolores son más profundos, cuáles se les debe prestar más atención, cuáles van a dejar secuelas de trauma. ¿Qué pasa con aquellos que cuidan a sus padres, que cuidan a sus parejas o a sus hijos en una enfermedad crónica? En una enfermedad crónica donde se les observa, se les vive consumiéndose, se debe de aceptar o es menos dolorosa la muerte de un anciano que de un niño con insuficiencia renal, con leucemia. Existe formas, distintas formas de abordarlo. ¿Qué hay de los rituales espirituales? ¿Qué hay de los rituales religiosos, perdón? ¿Qué hay de las tradiciones religiosas? Son nocivas para enfrentar el duelo, favorecen el tránsito hacia la aceptación, hacia la búsqueda de significado. La muerte no tiene ningún significado, no significa nada. ¿Qué hay de la culpa? ¿Qué hay de la vergüenza? ¿Qué hay de todo ese desgaste que se vive alrededor de alguien que se ama? Esta experiencia tan íntima, esta experiencia tan universal, tan cierta, la muerte dentro del ciclo de la vida, al igual que el cambio, es lo único que tenemos cierto en nuestra existencia. Lo único que podemos estar seguros es que siempre va a haber cambio. Siempre hay cambio. La segunda certeza en la vida es que vamos a morir y que las personas, los seres vivos a nuestro alrededor van a morir. ¿Existe alguna diferencia de aquellos que saben que van a morir? ¿Existe alguna diferencia entre aquellos que jamás se cuestionaron su vida, ni su destino, ni su muerte? Es mejor vivir en ignorancia de esta sensación.
hay que abordarla previamente. Aquellas personas que tienen amados, familiares, conocidos que están en un tránsito crónico por enfermedades como el cáncer, como el trastorno neurocognitivo mayor, que son las demencias, la pérdida de las funciones, aquellas mujeres y hombres que pierden su capacidad reproductiva y tienen que sepultar esas ideas, esos ideales de ser padres, de ser madres. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese tránsito? ¿Es realidad que algo que destruye las parejas, que las siembra desde los cimientos, es la muerte de un hijo? En realidad, aquellas personas que construyeron su vida alrededor del cuidado de sus padres cuando mueren, este cambio en lo cotidiano, en lo profundo, en el vínculo, los deja vacíos. Por último, ¿existe alguna respuesta para todas estas preguntas? ¿Es algo que es íntimo, que es único? Cada vivencia de duelo se debe de acompañar o se puede tratar. ¿Hay cura para la vida? ¿Hay cura para la muerte? Todas estas preguntas, el día de hoy, toda esta visión el día de hoy de una forma íntima, de una forma amplia, no solo desde la medicina, no solo desde la psiquiatría, no solo de las neurociencias. Vamos a tratar de adentrarnos a estas preguntas. El día de hoy vamos a hablar, para finalizar con esta serie, del sufrimiento, el trauma, la angustia y el afrontamiento en el curso del burnout. Las vicisitudes de la vida están presentes. Todo aquello que puede salir mal, en Latinoamérica sabemos que va a salir mal. Sin embargo, podemos dividir esta visión de los sucesos en dos. Aquellos que son predecibles, por ejemplo, todos aquellos asentamientos irregulares que están junto a las corrientes de agua. En México sabemos que es altamente predecible que con estos cambios climáticos en algún momento se pueda poner en riesgo millones y millones de viviendas que están alrededor de esos cauces. Sabemos y es altamente predecible porque lo hemos sufrido, porque lo hemos vivido, porque lo hemos padecido, porque hemos perdido con ello, que todos estos asentamientos que están en las faldas de cerros, en algún momento se pueden desgajar. Es altamente predecible. Es altamente predecible que por el desgaste del sistema colectivo metro existe una gran posibilidad de que eh, haya un siniestro. Igual con el transporte colectivo, los microbuses, los asaltos en el transporte público, el consumo de sustancias. Los usuarios de sustancias psicoactivas tienen claro y saben que es altamente predecible que en una dosis que contenga más cantidad de fentanilo, compran cristal, compran cocaína, y al que estaba cortando la droga se le pasó la mano con fentanilo. Los usuarios tienen claro que es altamente predecible que puedan morir por sobredosis en un consumo. Esto es una de las vicisitudes, de los sucesos vitales, porque así va la vida que enfrentamos. Huracanes en zonas de playa, tormentas, inundaciones, incendios, todo aquello que por años
por siglos ha buscado la humanidad enfrentarse, algo que es altamente predecible. Algo que es altamente predecible es que nuestros padres al envejecer puedan morir. Otra clasificación de los sucesos traumáticos son aquellos que no son predecibles, que suceden de un momento a otro, que no pudieron haberse predicho. Por ejemplo, un accidente automovilístico, eh, sucesos accidentales como que alguien tropiece por las escaleras y se lastime. Hace poco acompañé a un hombre joven cuya esposa, teniendo dos hijos menores, saludables, deportistas, ella sin presentar ninguna enfermedad crónica, un día se despierta, en un día común, llevar a los hijos a la escuela, le dice a su esposo, me duele ligeramente la cabeza, por favor, ayúdame a preparar a los niños. Él se levanta, empieza a preparar a los niños. En el momento que ella se levanta a despedirse de ellos, pierde la conciencia y antes de caer al piso, ella había muerto. Un aneurisma cerebral, el cual no había dado síntomas anteriormente, el cual era muy pequeño, que fue indetectable en estudios previos, se reventó y le costó la vida. Eso era impredecible. Todo estaba bien hasta que dejó de estarlo. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Por otro lado, aquellos padres, aquellas parejas, aquellos hijos, incluso los cuidadores de pacientes crónicos, por ejemplo, en México, la diabetes mal controlada genera muchas complicaciones en etapas tempranas de la vida, a los 40 años, a los 50 años, alguien empieza a tener insuficiencia renal, empieza a tener necrosis, las piernas pierden las terminales nerviosas, la vascularidad y se empiezan a gangrenar. Esta situación puede llevar años, no le cuesta la vida a alguien de manera eh, instantánea. Son años de llevarlo a la diálisis, a la hemodiálisis, cambiarle los catéteres porque se infectan, sus funciones se van reduciendo, hay muchísimo dolor en México por la idiosincrasia que tenemos de la familia, por desconocimiento, por falta de acceso a servicios de salud. Regularmente uno, uno de los familiares, a lo mucho dos de los familiares, se hacen cargo del paciente crónico, llevándose la mayor parte del desgaste. Existe un desgaste. No solo la persona que está enferma está sufriendo, los que lo cuidan empiezan a padecer, desgastarse, empiezan a entrar en un tránsito paralelo a aquel que está muriendo. Aquellas personas que llegan a tener edades tempranas, enfermedades neurológicas, que van llevándolas a la pérdida de sus funciones, a la pérdida de sus capacidades de autosustentación, de autonomía, a partir del vínculo de las personas que lo aman, de las personas que lo asisten, entran en este declive paralelo, cuestionan el hecho de tengo que cuidarlo, debo de cuidarlo y entran en un desgaste paralelo. Los familiares de eh,
personas que viven con adicciones, personas que sufren de consumo de alcohol, trastornos relacionados con consumo de cristal, cocaína, que son procesos de enfermedad crónicos, que si bien en cualquier momento agudo les pueden costar la vida, sin embargo se caracterizan por periodos muy amplios donde están ingresando, están egresando, parece a momentos que lo van a lograr, luego tienen una recaída. Los familiares también cruzan por el enojo, por la frustración, por quererlos castigar, por desesperarse, comprenderlos. Sufren un desgaste, un burnout. ¿Qué debo de hacer, doctor? ¿Qué debo de hacer? ¿Lo dejo? ¿Qué debo de hacer? ¿Lo tengo encerrado? ¿Lo cuido? ¿Doy mi vida para cuidarlo, para evitar que se vuelva a drogar? ¿Hay alguna diferencia en un paciente crónico? Ya no hago nada. Él se quiere morir, pero yo no quiero que él muera. Nadie quiere que muera. Lo sigo intentando. Tomo, tomo su opinión en paralelo. El tránsito es igual para el que sufre y va a morir a para el que se va a quedar. Es el mismo desgaste, son los mismos cuestionamientos. Y esto nos lleva a tener claro que hay que separar el fenómeno de la muerte, el fenómeno de la enfermedad, el fenómeno del desgaste para comprenderlo, porque no existe cura. Vamos a empezar a aterrizar. Para la vida no hay cura. Para la muerte no hay cura. No existe cura para la muerte. No existe cura para la vida. Y tanto el nacimiento como la muerte son parte de nuestra condición material, de nuestra condición biológica. Estamos constituidos por células, estamos constituidos por sistemas fisiológicos que nos permiten estar en una dinámica que todos los seres humanos compartimos y para ello no hay cura. No hay cura para no crecer, por más que muchas veces hemos deseado que nuestros hijos no crezcan. Por favor, mantente chiquito así, bonito, hermoso, apapachable. Para eso no hay cura. Van a crecer. Por favor, papá, no te hagas anciano porque eso representa que tú vas a morir y que después de ti voy yo. Así decía mi abuelo, somos como los coyotes que pasan en la montaña, en la sierra. De repente ves cuatro que van caminando a lo lejos, de repente nada más quedan tres, de repente esos tres llevan coyotitos y el coyote abuelo pues va para afuera. Así vamos, la vida es, así vamos como los coyotes, que van pasando y van cambiando. Ese es el tránsito, ese es el costo que tenemos de ser humanos, de estar vivos. Entonces tenemos que asumir que para la vida y para la muerte no hay cura y que esta experiencia lleva su curso y ese curso no lo podemos detener. Que las vicisitudes dentro de este ciclo son necesarias, que siempre va a haber cambio, que nada en este planeta se mantiene estático. Y esto nos lleva a asumir que en la vida va a haber sufrimiento, que en la vida no todo va a ser a nuestro favor, que va a haber traumas. La sobrevivencia es brutal, los cambios climáticos son patentes, las condiciones económicas que son parte de nuestro
día a día, a veces son adversas, a veces nos favorecen, que durante nuestra vida, en cada cambio, como lo hemos visto en las primeras aproximaciones que hicimos a este tema, cada cambio duele. Pasar de la infancia a la etapa de los escolares, a la adolescencia, a la edad adulta, se van perdiendo fantasías, se van perdiendo creencias. No conozco a un joven en este momento, los chicos que tienen 20, 21 años, que están enfrentándose a la situación profesional, no conozco uno solo que no me diga, no sé por qué carajos tenía tanta, tanta urgencia por crecer. O sea, todo era tan sencillo cuando después de primero venía segundo, después de segundo venía tercero, después de tercero venía cuarto, prepa, universidad, y ahora, cuando pierdo esa matriz que me organizaba, las fantasías no me son suficientes. Entro a un mercado productivo donde cada vez está más canibalizado, donde mi concepto de familia tiene que ser reducido porque los jóvenes actualmente tienen que emigrar hacia donde hay capitales, hacia donde hay trabajo. Tienen que gentrificar áreas al respecto del agua, al respecto de los servicios de salud, de las mejores condiciones de vida. Pareciera que están regresando a una era donde la migración es necesaria para subsistir. Eso les genera mucha angustia. Eso les genera separarse de sus familias, les genera una sensación de pérdida profunda y hay que afrontarlo. Hay, y ahora entramos a los mecanismos de afrontamiento. Afrontar esto, un mecanismo de afrontamiento a partir de eh, tradiciones religiosas y creación de redes, funciona. Otro a partir de la angustia. Es adaptativo. Moverse a partir de el miedo es adaptativo. Me tengo que mover de aquí porque me estoy dando cuenta que se está acabando el trabajo, que están reduciendo los salarios. Me voy a Alemania. Pero ¿sabes hablar alemán? Ya lo veré allá. Ya estaré viendo. Hay que emigrar. Este mecanismo adaptativo, como lo revisamos en el ciclo anterior cuando hablamos de miedo, de angustia, de estrés, cuyas pláticas ya están en el canal de YouTube. El miedo es muy adaptativo para los seres humanos, tiene un gran consumo de energía, sí, pero fue la manera a la que sobrevivimos a las eras de hielo, sobrevivimos a la pérdida de cosechas. Sin embargo, siempre llegamos a un punto de desgaste. Platicaba con algunos colegas que decían, me encanta, tengo una gran pasión por la psiquiatría. Si tuviera nuevamente la oportunidad, volvería a ser psiquiatra sin dudarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que ya esté profundamente desgastado. Las personas cada vez llegan más enojadas a consulta. El nivel de frustración que actualmente manejan no es psicopatológico. ¿Qué les digo? ¿Estás deprimido? Pues si no están deprimidos, están enojados porque están perdiendo su capacidad adquisitiva. Eso no me lo enseñaron en la facultad, eso no es ninguna patología, es natural. Estoy preocupado porque mis hijos están perdiendo oportunidades. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuestiono? Me pongo a llorar con ellos, les digo que sí tienen razón, me paso del lado de los optimistas y les echo porras, pues no es mi función. Créanme, es un cuestionamiento donde la psicopatología ya se está tornando a lo real. Tengo miedo. Dime de qué tienes miedo. De que en cualquier momento me secuestren. ¿Cómo les dices que no? Alguien que tiene una capacidad adquisitiva importante, que cuenta con medios productivos, que se dedica a cosas lícitas, pero que constantemente lo están extorsionando por teléfono, donde sus propios empleados
lo han puesto para que lo levanten. ¿Qué les dices? Ahora que están armados, ahora que ya tienen planes de acción, donde si nos, y esto es real, esto es un caso real, donde si me veo que estoy a punto de que me secuestren, ya hice un pacto con mi esposa de que le disparo y luego me vuelo yo. No, no estamos, no podemos, no vamos a enfrentar un secuestro. Traigo un arma, sé que va a ser inútil usarla contra otro, pero primero le disparo a ella y luego me disparo a mí. ¿Desde dónde observamos esta respuesta? Si nos vamos a las creencias religiosas, esto está altamente sancionado. El suicidio, desde cualquier tradición religiosa, es altamente penado. No puedes hacer uso de tu vida. Todo te pertenece menos tu propia vida. Tu propia vida le pertenece a Dios. Dentro de un punto de vista bioético, se está analizando eh, conceptos como la eutanasia. ¿En qué punto alguien con una enfermedad crónica puede decidir por su propio cuerpo? Decidir como en voluntad anticipada. Mi voluntad, para no hablar de nadie, mi voluntad anticipada es si yo estoy frente a una situación donde pueda perder la capacidad de juzgar y elegir, pueda perder la vista, bueno, la vista como sea, ¿no? El oído, pueda perder el oído o el habla. Si depende de mí, nada de terapia intensiva, por favor. No le voy a hacer el juego a los intensivistas, por favor. Libre evolución, lo que sea. Sin embargo, si me sacan de ahí y no me puedo asear a mí mismo, me vale, no me interesa si voy a estar en una silla de ruedas, si quedo de la cabeza para arriba, no me interesa, sigan. Habrá otras personas, y he escuchado y he hablado de esto con otras personas, que dicen, no, no, no. A mí, si yo no me puedo limpiar el trasero, que indigno, ahí está mi dignidad, olvídenlo, a mí no sigan. Por ejemplo, mi padre ante situaciones de enfermedad fue hasta donde Dios diga. Vamos a seguir con esto hasta agotar cualquier, cualquier recurso que me mantenga vivo. Y ahí anda, vivito y coleando. Entonces, ¿qué postura se debe de tomar? La que sea que el individuo establezca. Tan válida es la de este sujeto que dice a mí un secuestro no, prefiero hacerme cargo de mi vida porque es lo único que tengo, es lo único que me pertenece, es el único, el último control que no quiero perder. Puedo perder lo que sea menos el control de mi propia existencia y de mi muerte, hasta aquel que dice que sea lo que Dios quiera. La postura frente a esto es de silencio, es de respeto. No se puede adoctrinar a alguien, no se puede transgredir eso. Sin embargo, hijos que están cuidando a padres enfermos, hay que preguntárselo. Y es muy duro, muy, muy duro. En esta fase crónica de enfermedad de mi padre, pues yo fui y le pregunté, a ver, padre mío, ¿hasta dónde quieres que lleguemos? Tú me dices, ya estuvo hasta aquí. Y él fue cuando dijo, a ver, de ninguna manera, hasta donde Dios diga. Está dentro de sus profundas convicciones religiosas. A ver, padre, si algún día ya no tienes la capacidad de juzgar y decidir, dime qué quieres que suceda. Hay lugares donde te pueden cuidar.
o te podemos cuidar nosotros. Su decisión fue, no, yo quiero estar en mi casa, tengo los medios para estar en mi casa. Vamos, se le respeta, pero no se le, no necesariamente es un pacto. Bueno, tú esto lo decidiste, papá, yo hasta aquí te alcanzo. A partir de aquí, pues, respeto tu vida, tus decisiones, pero pues yo tengo hijos, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que velar por, te puedo apoyar en esto y en esto y en esto. Lo demás, cuida tu salud, ve con tus médicos. Tanto el que está en este curso puede elegir y el que está en la posición de cuidador primario debe de elegir en un momento donde las personas tengan la capacidad todavía de juzgar y decidir. Es lo ideal. La voluntad anticipada es un documento que alguien deja firmado donde dice hasta cuándo. Y en la Ciudad de México, en la última revisión que hice, está legalmente estructurado, donde alguien que tiene una enfermedad crónica, o que, aunque no tengas una enfermedad crónica, decides cuál es el punto de tu existencia al cual no quieres cruzar. Se deja por escrito. Si no, entonces quien va a decidir van a ser tus familiares. ¿En qué curso? Si es un hombre, va a decidir su esposa. Si no hay esposa, van a decidir sus hijos. Si no están los hijos, va a decidir un familiar. Si no hay nadie que decida, deciden los médicos. Y este es el árbol de decisión que al final del día va a desgastar a quien tome la decisión nunca va a quedar bien. Entonces, la tesis central es el sufrimiento señala que algo se ha roto. Una pérdida, el duelo, como hemos revisado, siempre va a doler. Por eso se llama duelo. Para el duelo no hay cura. Siempre que piense en aquel que ya no está conmigo, en aquella idea que perdí, en la separación, en la transición, donde me doy cuenta que la salud de mi esposa está fallando, que mi salud está fallando, que ese es el curso. Algo se ha roto, ya no somos jóvenes. Y de repente se los digo eh, a algunos pacientes que he tenido por años que pues, prácticamente el lazo se ha llevado a puntos muy próximos, donde incluso lo he publicado en redes, ha sido un placer, eh, para mí ha sido un placer envejecer contigo, para mí fue un placer haber sido joven contigo, porque en este tránsito de acompañamiento por años nos damos cuenta que hemos vivido paralelamente etapas, preocupaciones, sentido de vida en cada una de estas fases y eso se rompe. Por otro lado, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, cuando hablamos de trauma y ansiedad, el trauma queda inscrito en nuestra mente y siempre va a suscribir, siempre va a inscribir una amenaza. La alerta sísmica, lo hablamos. Ayer, ayer, por eso les decía al principio de esta sesión, ayer hablé con una paciente que estaba llore, 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 porque su coneja amaneció muerta. Al escucharla, porque solo lo que se puede hacer, escúchate y cállate, escúchate y cállate. El maestro Dalal, cuando me estaba presionando para el entrenamiento en psicoterapeuta, una vez llegó una mujer que había perdido a su hija, había perdido a su, o sea, tuvo pérdidas secuenciales, traía 3 pérdidas, traía un duelo muy complicado, con depresión, con ideación suicida, con pérdida de sentido vital. En el entrenamiento es a esta mujer la vas a ver
4 o 5 veces por semana, va a entrar, te vas a quedar callado, porque el simple hecho de que venga aquí al centro comunitario y se levante, llegue a la hora de su consulta, sea escuchada, se vaya y al otro día tenga claro que tú vas a estar a la misma hora sentado sin hacer gestos, eso va a empezar a organizar su cotidianidad a partir de eso. Y eran 4 o 5 horas a la semana donde lo único que hacía era sentarme y el maestro Dalal de repente era un poco rudo, te vas a sentar y vas a cerrar tu hocico. Si te duele, si tienes ganas de llorar, si te cuestionas tu vida, tu espiritualidad, vienes y lo hablas aquí conmigo. Aquí vienes, lo hablas, pero con ella ni parpadeas. No tienes ni que parpadear. Prácticamente ni te muevas. No respires. Todo esto es parte de la tensión del duelo. Y justamente ayer esta mujer me habló, estaba llori, 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 llore, se le murió su coneja. Se cuestionaba si, ¿por qué a los malvados tienen a su familia? ¿Por qué a mí? Y poco a poco fue hablando de que la coneja era la mascota de la madre, la cual había muerto recientemente y era una extensión de su vitalidad, era como si algo, como si una parte de la madre aún estuviera con ella y la muerte de la madre la llevó a llorar por la pérdida de su padre que había sido algunos años y previo a eso el asesinato de uno de sus hermanos. Y entonces la representación significativa de algo en lo que si tenemos este furor curandis, este furor predicandis de no debes de llorar por un muerto, no debes de llorar por un animal, se le secciona el discurso y ya no permite elaborar de no estoy llorando, o más bien estoy llorando por mi coneja, pero por toda la representación de muertes que me ha traído eso. La muerte en mi vida representa un trauma. Conceptos como el ser hija, el ser madre, el haber sido esposo, representan un sentido infinito de pérdidas, de la inscripción de un trauma, de la certeza que las personas que amo van a seguir muriendo, pueden morir en cualquier momento. Para nosotros, ¿qué significa la alerta sísmica? Pues que la muerte está cerca, que la muerte anda rondando. ¿Qué más se va a significar? Hay personas para las cuales síntomas físicos activan ese trauma de que en cualquier momento van a morir. Eh, es muy común, por ejemplo, aquellos hijos de padres que han tenido eventos vasculares cerebrales, tengan, al haber dolor de cabeza, activen esa sensación de que les puede pasar lo mismo. Me duele la cabeza, no lo puedo tolerar. Por ejemplo, estos chicos que les platicaba que su madre murió por un evento vascular cerebral, probablemente tengan todo lo neurológico como una activación del trauma. El trauma nos ayuda a inscribir la amenaza, a percibir las amenazas. Hay veces que el trauma se vuelve ineficiente, como en el caso del trastorno del estrés postraumático, porque lleva a desequilibrar toda la vida del ser humano. Es cuando el miedo paraliza. Cuando el miedo paraliza es trastorno de estrés postraumático. Cuando el miedo se inscribe y te da la posibilidad de huir, es adaptativo. Cuando el miedo se inscribe y te da la capacidad de prevenir, por ejemplo, igual esta semana, les digo que esta semana fue de alto rendimiento. En esta semana, un hombre que tiene hijas se ponía altamente agresivo, así reventaba en agresividad
por el hecho de que constantemente tenía la discusión con su esposa porque dejaba los sartenes con el mango hacia afuera. Uy, eso lo sacaba de quicio, explotaba, gritaba. Al escucharlo, ese sartén mal colocado lo llevaba al recuerdo que no podía verbalizar de un hermano que se quemó con aceite por ir corriendo, tropezó, pegó con el sartén y el sartén se le vino encima y lo quemó. El hermano vive con esa cicatriz y él no lo puede verbalizar, no lo podía verbalizar. Se soltó llorando porque en su vivencia se siente profundamente culpable porque estaban corriendo, estaban jugando en la cocina. Y él siempre se cuestionó si yo no hubiera, yo empecé el juego, yo le aventé, yo soy culpable, yo me avergüenzo. Y entonces al no poder verbalizarlo, a no poderlo explicar, veía esa situación mal colocada y la inscripción del trauma le alertaba de una amenaza que no siempre se puede verbalizar, que tenía una sensación de angustia y de amenaza continua. Hay ciertos olores, el olor al hospital, las batas blancas, la alerta sísmica, septiembre, el mes de los sismos. Hay cosas que quedan inscritos en nuestros registros de angustia que anticipan esta sensación de amenaza continua. El ser humano va generando métodos de afrontamiento. Hay personas que empiezan a planear en el qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, y tienen este sistema sobre los sistemas, sobre los sistemas. Si pasa esto, voy a hacer esto, si sucede esto, voy a hacer esto. Y son altamente eficientes siempre y cuando algo emocional no se les cruce. Hay otras personas que en lo emocional, bueno, si se pone así, entonces lo voy a ir acotando, esto sí tiene que hacer, esto no tiene que hacer, pero en aquellas cosas previsoras son un desastre. Esos son métodos de afrontamiento. Personas que afrontan a través de la ansiedad. Hay personas que afrontan a través del pesimismo. Son altamente eficientes aquellos que afrontan a partir del optimismo. Igual esta semana estaba platicando con un empresario que se dedica a la distribución de productos, diversos productos, que frente a la crisis brutal, con deudas impresionantes, que yo no me las puedo ni imaginar, después de cada desahogo, pues sí nos está vendiendo. Y aparte el gusano barrenador nos bloqueó esto. Y aparte traigo los secreadores al cuello. Y aparte los bancos ya me están amenazando con empezar empezar a enajenar mis bienes. Pero pues bueno, no les creo porque pues antes de eso me van a decir que pague el tercio y todavía no llega. O sea, descargaba, descargaba, descargaba y luego decía, pero pues yo sé que así son las crisis. No es la primera crisis económica que enfrento. En este momento no es momento de tomarse las cosas en serio. En las crisis no hay que tomarse el dinero en serio. En la abundancia hay que tomarse el dinero muy en serio, doctor, porque es ahí cuando lo despilfarramos. Yo sé que voy a salir de esta. Ese es su mecanismo de afrontamiento, donde a mí me ponen el cuestionamiento de, híjole, le digo que ya debe 3 veces de su patrimonio, le digo que la crisis eh, se pone peor después del mundial. ¿Para qué se lo digo? Si su mecanismo de afrontamiento, él es consciente de lo que está enfrentando y su mecanismo de afrontamiento es el optimismo. Y está descargando y tiene claridad. Con el estrés, él sabe, si ahorita que estoy estresado me empiezo a poner, tomo el dinero tan en serio, voy a ver cómo se va fugando y puedo empezar a tomar malas decisiones. Esos son los mecanismos de afrontamiento. Hay que ver en qué momento alguien se pasa de optimista o alguien se pasa de pesimista.
Ahí es cuando los mecanismos de afrontamiento también tienen una resistencia frente a la realidad del optimismo hasta que la realidad rebase el optimismo. Es ahí cuando inicia el burnout. Y aquí me voy a detener un segundo. El burnout se empezó a estudiar en cuidadores terapéuticos, en cuidadores primarios de adultos mayores, personas que estaban en los asilos cuidando a los ancianos. En este lugar empezaron a darse cuenta que los ancianos estaban siendo maltratados, que tenían lesiones por presión, como si alguien los tomara muy fuerte. Había evidencia que los ancianos los estaban descuidando en su higiene personal, empezaba a haber equivocaciones, le daban medicamentos de más, le daban medicamentos de menos. Empezaron a notar que las camas olían a orines porque no estaban constantemente aseando según los protocolos. Empezaron a instalar cámaras y recabaron evidencia que los cuidadores empezaron a maltratar o a tratar con enojo a los adultos mayores. Experimentaban una sensación de frustración. Ese fue un primer segmento. El segundo segmento, se dieron cuenta que los cuidadores primarios, los cuales ya identificaban, sobre todo los abuelos que tenían trastorno cognitivo, demencia, lo que anteriormente se llamaba demencia. La dificultad en estos casos es que los abuelos identifican a una persona, con ellos se sienten seguros, si no es esa persona no quieren a nadie. Este segundo segmento, donde había mucho apego, mucha intimidad, los cuidadores empezaban a enfermar, empezaban a faltar al trabajo, tenían trastorno depresivo mayor, problemas de ansiedad, ataques de pánico, otros incluso se enfermaban, empezaban con hipertensión arterial, obesidad, diabetes, empezaban a ausentarse. Y el tercer grupo era de aquellos que tenían un corte emocional con los ancianos. ¿Qué significa esto? La grave crítica que hacen desde la frustración, que hacemos desde la frustración a los médicos del IMSS, del ISSSTE, es que son inhumanos. Cuando estás sentado, angustiado, y te tratan con alejamiento afectivo, que el médico ni siquiera quiere ver tu cara, que parece Ministerio Público, nada más está escribiendo, entre más rápido te vayas, mejor, que te dice las cosas brutales, ya no hay nada que hacer. O que de repente te la suelta, usted tiene cáncer, tiene que someterse a quimioterapia, si no lo hace va a morir. Las enfermeras que llega el paciente casi casi muriendo y no, pues no tengo lugares, no puede pasar, es que se está muriendo mi papá y están comiendo. Eso se llama alejamiento afectivo. A- Y tiene que ver con el burnout. Han vivido y han sufrido tanto la muerte que la normalizan, se normaliza. Es como o aquellos hombres y mujeres que viven en situaciones de violencia infantil, que viven en situaciones de violencia de pareja, tarde o temprano, para seguir vivo, normalizan la violencia. Se normaliza y son poco conscientes de que cada vez les sorprende menos. También es una crítica social. Es que los mexicanos deberíamos de sentirnos muy agredidos con tanta desaparición, con tantos muertos. Y entonces, ¿qué pretenden? Que todos nos hagamos conscientes de que en cualquier momento vamos a morir y digamos, la vida no tiene sentido, nos salgamos a las calles, nadie trabaje. El hombre no se puede hacer consciente de ello porque entra en estados de colapso y de angustia. ¿Qué se hace? En estos tres segmentos de cuidadores, de pacientes crónicos de abuelos, se observó que el desgaste emocional los llevaba, según sus personalidades, a la frustración y a dañar, a enojarse con
el adulto mayor, que también es muy, muy observable en aquellos padres, aquellas madres, aquellos esposos de pacientes con trastornos relacionados con sustancias, mal dicho adictos, donde por la frustración, por el enojo, por mis propias expectativas y esperanzas, él recae, lo tomo como algo personal, hay que encerrarlo para castigarlo y buscan el anexo más salvaje como una forma punitiva. Estoy frustrado, estoy enojado porque no te recuperas. Las madres que golpean a sus hijos porque tienen fiebre y vomitan. Ay, qué malas madres son, inhumanas. Tiene que trabajar doble jornada, llega, ve a sus hijos dormidos, regresa y los hijos están dormidos. La pareja por un plato de frijoles le da 2 bofetadas al día. Con toda esta frustración llega, el niño tiene fiebre, descarga contra él. Son fenómenos muy amplios. Es por el burnout, justamente por este desgaste, el sentirse quemado, desesperado, desesperanzado, brutalizado, sentirse explotado. Se descargaban, los cuidadores descargaban con los abuelos y los maltrataban. Existen clips en internet donde les dan bofetadas, les jalan el cabello. Se genera este vínculo agresivo y patológico. Aquellas personas que se enfermaban en paralelo porque amaban a los ancianos. En el Hospital General de Naucalpan te dabas cuenta que un paciente con diabetes en la unidad de renales había muerto porque las enfermeras empezaban a llorar. En una diálisis, atender una diálisis es se metía una enfermera con 2 o 3 pacientes y como se tienen que tener medidas asépticas, tienen que estar encerradas prácticamente 12 horas, 8 horas, según el número de bolsas con el paciente, y pues 8 horas viéndonos las caras, pues empezaban a hablar, conocían su vida, los pacientes conocían la vida de las enfermeras del paciente, sus hijos, eh, sus expectativas de vida. Era imposible que no se generara ese vínculo. El hecho es que las enfermeras lo sufrían brutalmente, lloraban, se moría alguien de su familia cada vez que un paciente renal moría. El sentido, el ser humano, trae costos. O sea, la muerte es algo que cuestiona a todo el mundo. Aquellas personas que no se dedican a situaciones asistenciales lo viven 1 o 2, 3 veces, 4 veces en su vida conforme muere cada uno de sus amados. Las personas que se dedican a cuestiones asistenciales lo viven 1000 veces cada vez que se separan de un otro, se deprimían. Sucede también mucho con las nanitas, con aquellas personas que cuidaron a los niños durante toda su infancia, adolescencia, los conocían desde bebecitos. Un día después llegan a la casa, le dicen, a partir de ahora, Mari, ya no vas a trabajar aquí, se acabó. Si bien les va, les dan alguna compensación, si no, pues como es en México, con permiso nos vemos. Y el perder el vínculo con esos niños que criaron es brutal, brutal. De un día a otro, nunca fueron míos, pero fueron míos. El amor que les tengo, pues es mío y es de ellos hacia mí. Pero de un día a otro, adiós, se van. Y desgraciadamente, muchas veces estas nanitas fueron lo más constante que los niños tuvieron durante sus vidas. Las maestras, por ejemplo, en un año no pueden no sentirse orgullosos de los avances de sus alumnos. Imagínense perderlos cada año, cada 6 años no volverlos a ver. Lo humano tiene un costo y eso va desgastando. Y aquellos que ya están demasiado quemados, que dicen, me vale, si te mueres, me da lo mismo. Voltean y es, pues no hay camas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me lo pongo? Pues que se va a morir, sí, pero ¿qué hago? Tengo una gasa y un curita. Lo voy a grabar, pues grábame.
pero pues mejor vete a grabar al secretario de salud. ¿Yo qué? Yo no compro. A mí me dan mi salario cortado porque le tengo que dar al sindicato. Pues yo no hago las compras. Es que no hay medicamentos, pues yo no los mando a comprar. ¿Qué hago? Ese cinismo protector. Los médicos que, los oncólogos, que no ven a la cara a los pacientes, ¿para qué? Para recordarlos, para lidiar con lo imposible. Ese es el tercer segmento. Entonces aquí se empezó a hablar del burnout. Todo esto es consecuencia de alguien humano que se fue quemando. Le pasa a los familiares, le pasa al personal de salud, y a partir de aquí se empezó a elaborar protocolos de tratamiento. Por ejemplo, para cuidar un abuelo. Para cuidar un abuelo se necesita personal de día, personal de noche. Ahí tenemos dos elementos humanos. A este personal de día y personal de noche se le descansa los fines de semana, donde podemos tener dos cuidadores de jornada acumulada. Alguien que lo cuide todo el sábado, alguien que lo cuide todo el domingo o alguien que lo cuide el sábado durante el día, el sábado durante la noche y otros dos para días festivos. Estamos hablando de 6 cuidadores. Esto protege a los ancianos y a los cuidadores primarios del burnout. Se vio que hay mayor calidad en los cuidados, que la calidad de vida de los adultos mayores incrementaba, que el impacto en el personal de salud era el óptimo. Pero ¿qué creen? No había dinero que alcanzaba para enfermería en cuidados intensivos. Cuidados intensivos son estas áreas donde eh, no se apagan las luces, están 24/7 midiendo las constantes vitales, preservando la vida, respiradores, aminas, función cardiovascular, medida de líquidos. Estos, este personal de salud también tiene muchísimo desgaste, un desgaste brutal. Hay indicadores internacionales donde para un paciente debe de haber 2 enfermeras de cuidados intensivos, 2 enfermeras por un paciente. Y así no se les va nada. Así se tiene cuidado milimétrico al respecto de cada uno de los medicamentos. Son esos pacientes que vemos llenísimos de tubos que parecen, eh, como en las películas, astronautas, tubos por todos lados, monitores por todos lados, cada monitor significa algo. Toda la información se va a la central de enfermería, hay un médico 24/7, se van cambiando. Híjole, pero eso no hay dinero que alcance. En México tenemos una enfermera de cuidados intensivos vigilando a 5 pacientes en promedio. Y ni hablar de urgencias. Urgencias, un paciente que entra en choque, se han hecho para una óptima atención como la que vemos en The Pitt o la que vemos en Doctor House, la medicina by the book, la medicina protocolizada. Cuando una persona entra en choque, se deben de movilizar entre 20 y 25 personas, entre médicos, enfermeras, personas que hacen laboratorios, 20 o 25 seres humanos para preservar la vida de uno. En México, en unidades de choque, se tienen 3 o 4 personal, si bien el médico es un médico ya titulado, la constante es que sean residentes con enfermeras y un pasante. La enfermera regularmente es la especializada, es la que manda, honestamente es la que dice, doctor, hay que hacer esto o lo otro, porque el otro está en entrenamiento. Y tenemos las áreas de urgencias del IMSS donde entras y son galerones, donde hay camilla tras camilla, tras camilla, tras camilla, tras camilla, personas sentadas, personas en el piso, personas con suero, personas en la sala de espera. ¿Qué salud creen que tienen las personas que están ahí? ¿Qué grado de burnout tienen? Es ahí cuando los mecanismos de afrontamiento son rebasados por la realidad. No hay salud psíquica que aguante eso. En Latinoamérica
No hay hijo que aguante el cuidado de sus padres por años de enfermedades crónicas. Regularmente terminan destrozados, destrozados. No hay hermano que pueda cuidar a su hermana sin asistencia. Un adulto mayor, 6 personas a lo largo de la semana para preservar la salud física y emocional del cuidador primario. Seamos honestos, no hay dinero que alcance, no hay seguro que lo cubra, no hay asistencia social que lo permita. En el tratamiento de las adicciones, debe de haber un equipo especializado, exclusivo para los familiares. Y estamos hablando de un equipo donde se les ofrece asistencia psiquiátrica, donde se les ofrece asistencia médico-legal, asistencia de psicoterapia de familia, psicoterapia personal. No hay sistema de salud que aguante, no hay bolsillo que lo aguante. Son las enfermedades catastróficas. Aquella situación catastrófica se define como a lo cual se le tiene que devengar, devenir, no me acuerdo la frase, se le tiene que invertir más del 40% del presupuesto familiar para cuidar al papá, para cuidar al abuelito que tiene una situación de demencia y llevarlo a una casa de reposo. Si eso me va a costar más del 40% de mi salario, de mis ingresos, voy a entrar en gasto catastrófico, porque el resto de la vida, pues va a seguir. Y este tipo de cuidados, aparte, por ejemplo, voy a detenerme también aquí, lo que anteriormente se llamaba asilos, lo que hoy son casas de reposo, tienen un eh, entre desprecio y eh, aversión por los familiares, por cuestiones morales donde a los abuelos, donde a los pacientes crónicos, eh, está tanta la resistencia de cómo voy a llevar a mi papá a un centro eh, a una casa de jubilación, jubilación viene de júbilo, cuando en la realidad, cuando los adultos mayores entran en comunidad, una común unidad, se la pasan bomba, mejora su calidad de vida. Se cuentan chistes que no se sabían. Como se les olvida todo, cada día es una nueva experiencia. Vuelven a contar los mismos chistes y se vuelven a reír. Se persiguen entre ellos. Los viejillos persiguen a las viejillas. Parecen adolescentes haciendo chismes. Mejora su calidad de vida. Y al mejorar su calidad de vida, disminuye el impacto de las patologías. Viven más y mejor en el cuidado, en la casa, sufren los ancianos y sufren los familiares porque tienen que detener su vida. En situaciones de demencia, se les explica constantemente a los familiares, si tu papá va a entrar a una casa de reposo, tiene que entrar cuando esté consciente, porque si no, no le vas a permitir adaptarse. Tiene que entrar con capacidades para saber que la comida, el desayuno y la cena se sirven a cierta hora, que este va a ser su cuarto, que él es el cocinero, que estos son sus amiguitos. Lo que no se vale es por tu moral, por tus resistencias, meterlo cuando ya no tiene la capacidad de adaptarse, porque todos los días va a ser un infierno para él. Cada día de su vida va a creer que lo secuestraron, que alguien lo robó, que va a llegar su hijo. También lo duro, lo brutal para las familias es, vas a ir y lo vas a dejar y ya no te vas a aparecer. Porque si cada día vas, ay, voy a sacar a mi papito, lo voy a llevar, cuando ya no tenga la capacidad de reconocer, vas a romper la dinámica adaptativa. Tienes que borrarte de su vida para que cuando ya no tenga la capacidad de tiempo, de persona, de espacio, ya no te extrañe. Es que quiero ir a pasar Navidad con él. No, déjalo en Navidad con sus nuevos amiguitos. Deja que te olvide, que te borre de su cotidianidad. Es durísimo, es durísimo. Lo sé. Es brutal para los familiares, lo sé. Pero el cerebro se apaga y después de que se apaga, después de que ya no retiene la memoria, después de que ya no sabe quién es, dónde está, lo demás, si no se procura, se vuelve un infierno para los dos.
su papá está agitado, no lo podemos tener aquí. ¿Por qué? Pues porque siente que lo secuestramos, porque pues no lo ha visto. Y cuando lo ve ya no lo reconoce. Es que yo quiero ver a mi hija, papá, soy yo. No, tú no eres mi hija está chiquita, mi hija tiene 5 años, tiene dos coletitas, papá, soy yo. No, no, tú no eres, tú no eres. Quiero ver a mi hermano. Tu hermano ya murió, no, no es cierto. Yo lo vi aquí ayer, yo estuve cenando con él y se regresan épocas de su vida donde ambos eran jóvenes y para ellos fue ayer, porque la mente cuando se estropea, el cerebro cuando se estropea, pierde la situación, la concepción de tiempo. ¿Cómo es eso, doctor? Muchas veces nosotros estamos fantaseando y estamos recordando. Es que cuando yo iba en la secundaria, ¿dónde estará el chino? Y el Bombiux, ¿qué habrá sido del Bombiux? Ay, me acuerdo que subíamos, que bajábamos, nos adentramos a un recuerdo, una memoria intemporal. La vivimos, la sentimos, olemos, sentíamos el primer amor, el primer beso donde dejamos el hilito de baba que nos unía. Ay, qué ridículo. Para nosotros lo estamos viviendo y aquí y ahora. También lo hablamos en las sesiones anteriores. Hay veces que estamos trabajando y 6 horas nos parecen un minuto y otras veces que estamos muy angustiados donde un minuto nos parece una eternidad. Ese es el tiempo lógico y el tiempo cronológico. Los adultos mayores, todos vamos a perder tarde o temprano esta concepción, porque el cerebro envejece y los impactos, los insultos, como dicen los gringos, el insulto de la vida cotidiana, los alimentos hiperprocesados, contaminación, virus, están llevando a un índice de envejecimiento mayor que hace 20 años, donde decían es que mi abuelo vivió 110 años y estaba lúcido, vivió lúcido. Ahora tenemos deterioro cognitivo en adultos de 60 años, de 55 años, empieza, ¡fum!, el declive cognitivo y la salud neurocognitiva es algo que si en México todavía estamos lidiando con enfermedades diarreicas y infecto respiratorias, ¿creen que alguien se detiene a ir valorando la salud neurocognitiva para prevenir situaciones de deterioro en etapas tempranas de la vida? Pocas personas. Esto da aproximaciones para comprender que por más que alguien sacrifique su vida, que esté acompañando, que esté haciendo sacrificios de carrera, de tiempo, de familia, hay cosas que son inevitables y que hay veces que se consume recursos que al final del día no se pueden reponer, no alcanzan a reponerse. Creo que me extendí demasiado. Eh, Necesito terminar con la sesión. El próximo mes vamos a continuar con esto a partir de este momento, como cierre esta serie. Eh, el próximo mes me voy a ir muchísimo más rápido, pero la conclusión, la situación fundamental en este momento es, no existe una llave mágica. Para enfrentar el duelo no hay una llave mágica. No, no hay recetas de cocina, como lo hablamos en sesiones anteriores. No se le puede decir a alguien, ya se murió, si quieres superar el duelo, tienes que tirar todas las cosas de mi papá. No, 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 a ver, cálmate. Si ella quiere hacer un templo para sostener el vínculo de el marido que ya no está, déjala en paz. Ella sabrá, ella estará lista para disolver ese vínculo cuando esté lista. No existe una llave mágica. Segundo, que también era algo que fue la necesidad de alguien esta semana. Les digo que esta semana fue de alto rendimiento para esta plática. ¿A qué voy a un funeral cuando yo tuve una pérdida? No me acordé
No sé quién fue, solamente me acuerdo de aquellas personas que llegaron a lastimarme, que fueron a herirme, que me dijeron idioteces como deja de llorar porque tu familiar ya está en la presencia, ta, ta, ta. No llores porque no lo dejas descansar. Me acuerdo claramente de los que fueron al funeral y parecía que se estaban reencontrando, que se estaban riendo, que hacían chistes, del imbécil que se puso a tomar y perdió el control. No me acuerdo de aquellas personas que estuvieron conmigo, no me interesaba. Yo estaba en shock, estaba sintiendo la pérdida de ese vínculo, se estaba desgastando en mí. Fue una ofensa. Sin embargo, tengo el recuerdo entrañable de aquellas personas que estuvieron conmigo cuando yo todos se habían ido, de aquellas personas que no llegaron a decirme, lo que necesites, estoy aquí. No, sino que me llevaron de comer. Aquellas personas que en el hospital me dijeron, yo me quedo, ve a cenar. Es que ve a cenar, yo me quedo. Vete a bañar y regresas, yo voy a estar aquí. Que no me preguntaban algo que pues, ni sabía porque estaba en tiempo lógico. O sea, que estaban ahí conmigo simplemente a la espera de no sé qué, porque toleraron mi silencio, que me abrazaron o incluso estuvieron ahí para que descargara, que me enojara, que me levantara a decir, no es justo, no puede ser posible, que no se espantaran cuando me enojé con Dios, cuando que no me juzgaron, que no me quisieron aplicar su moral. ¿Es esto una pieza angular del acompañamiento en situaciones vitales? No se da terapia, no se terapia a nadie, no se evangeliza a nadie, no se predica nada, se acompaña. Aquí sí se acompaña. No hay nada que hacer, es la vida, sí va la vida. Frente a la enfermedad, frente a la pérdida, frente a los cambios, no hay nada que puedas decir que consuele al otro. Apóyalo. No le digas lo que necesites. Concéntrate, despréndete un poquito de ti, establece empatía y ve lo que necesitas. Muy sencillo. Beber, comer, descansar, acompañamiento, contención. Cuando llegan los médicos a explicarles en chino, pues estar ahí para apuntar, para asistir, para acompañar, para callar, para escuchar. No hacer juicios de valor. Es que solamente es un animal. Lo pudimos repasar en estos ejemplos. O sea, la coneja significaba toda una línea que le llevaba a significar todas las pérdidas que estaba llorando. Es que eso es súper rico y eso es enfermo. No, no es enfermo. Hay sujetos transicionales y objetos transicionales. Cuando las personas están muy dolidas, sufrieron angustia, sobrevivieron a violencias, encuentran en un otro animal todo aquello que se puede amar, en lo que se puede confiar. Es una transición. Pues tú muy apedreado, la vida los apedreó mucho, sufrió mucho dolor. Déjalo, déjalo. Es que ahorita no puedo tener un hijo, ¿con qué lo mantengo? Con los jóvenes, así de, ah, sí, claro. Yo me tengo que estar mudando porque sube la renta, lo están gentrificando, los empleos están de la fregada. Yo necesito algo para no sentirme solo, meterme al baño y pegarme un tiro. Son sujetos transicionales. Tu moral es para ti, en la privacidad de tu mentecita. Ahí está bien, ahí vívela con calma. Al otro no le prediques en esos momentos, no necesita. Ese es un segundo. Tercero, todos tenemos mecanismos de afrontamiento. Si vas a acompañar a alguien, te tienes que sumar a ese mecanismo de afrontamiento. Si es optimista, pues en el optimismo. Si es religioso, pues en la religión. Eh, de preferencia en la vida espiritual. Hay una gran diferencia, después hablamos de eso. En la espiritualidad. Si es pesimista,
solamente que sea funcional. Sí, sí, hombre, la vida no tiene sentido, ¿qué te digo? Pero pues, si no tiene sentido, vamos a echarle para adelante. No hay que tomar decisiones que al final del día van a ser definitivas para un problema temporal. Vamos, es ahí la flexibilidad. Hay que soportar el mecanismo de afrontamiento. Si yo estoy afrontando la angustia de la soledad a partir de una mascota, hay que sostenerlo hasta que pueda transitar. Como lo dije al principio, las mujeres y los hombres que han sido violentados terminan extrañando al agresor, viven un duelo. Cuando el agresor se va, viven un vacío, viven una angustia. Se critica, no, hay que soportarlo, hay que eh, apuntalarlo de maneras donde su seguridad, donde no vayan a matarse ninguno de los dos, donde, en primero, a ver, cambio. En primer lugar, si hay menores, donde se proteja a los menores. Hay que proteger siempre a los menores. Segundo, hay que proteger la vida, que no te vaya a matar. Después, tercer lugar, hay que proteger la vida psíquica y hasta el último, lo patrimonial. Pero hay que apuntalarlo, hay que acompañarlo en familias que viven con algún familiar que sufre una adicción. No es algo personal. Tú tienes un derecho de decidir tu vida. Él es responsable de su padecimiento. Así estés día a día vigilándolo, cuidándolo atrás de él, eso no va a hacer ninguna diferencia. Se debe de sistematizar. Ahora bien, si no estás dispuesto a que muera, pues funciona la puerta giratoria, consume este anexo, pero no es un castigo. Perdón, quito la palabra anexo, me fui. Te interno. Vas a estar en internamiento. Los anexos no se les recomienda absolutamente a nadie. Si tú me pides ayuda, te voy a ayudar. Si no, aquí es donde empieza, hasta dónde puedo llegar, qué puedo sostener. Si no puedo sostener la decisión de vida de alguien, me alejo o me impongo. ¿Qué es lo mejor, doctor? Bioéticamente, pues un adicto tiene la posibilidad de, como dice la Suprema Corte que utiliza la palabra adicto, de elegir el desarrollo de su personalidad. El libre desarrollo de su personalidad le da a los menores de edad la facultad de reventarse el cerebro con marihuana. Eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desarrolla tu personalidad friéndote el cerebro. Ah, no, pues sí, excelente. No, pues sí. Ahora díselo, magistrado, díselo una mamá con un hijo de 12 años que se está cocinando el cerebro, bueno, fuera nada más con marihuana, ¿no? Que después se metió cristal, que después se metió cocaína. Pues no, no estoy dispuesto a enfrentar eso. Pues entonces, señora, tiene que afrontar una postura, que no es lo mismo de, ya tengo un hijo de 40 años, que cada vez que sale se droga. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿El qué quiere hacer? ¿Que él se quiere matar? ¿Y tú puedes tolerar eso? No es fácil, ¿verdad? Es que pues el debería no hay. Bioéticamente, pues el debería bioéticamente, ¿qué hacemos? Es muchísimo más sencillo cuando un rescatista es primero tu salud, primero tu seguridad. No vas a entrar a una casa en llamas a sacar a alguien si no tienes el equipo necesario. Después van a ser dos muertos. Ahí es como más sencillo entenderlo. Pues no, no hay héroes muertos. O sea, en una familia con conflictos como las adicciones, al rato van a ser tres enfermos, cuatro enfermos. Hay que hacer cortos emocionales, hay que tomar decisiones difíciles. Si el abuelo dice, yo hasta aquí llegué, mijito, yo hasta aquí llegué, mijita, yo no me voy a someter a quimioterapia, ya estuvo, yo ya terminé de estar, yo viví muy bien o la vida fue asquerosa conmigo, madura y aprende a vivir sin mí. No hay llaves mágicas y siempre es un punto duro de conflicto, donde el burnout, donde el sacrificio nadie te lo pidió y nadie te lo va a agradecer. Hay sacrificios estériles, hay sacrificios esclavizantes para ambos.
ni yo lo quiero, ni tú me lo pediste, pero estamos en una moral donde yo no te dejo crecer, yo no te dejo partir, donde ya no te amo, donde yo no me puedo hacer cargo de mi vida sin tu violencia, brutales, donde los niños que tienen enfermedades crónicas les dicen a sus padres, ya papá, ya en serio, me duele mucho, ya déjame partir, ya no quiero, ya en serio no quiero, eso se ve mucho, lo vi muchas veces en el Hospital La Raza, en oncopediatría, en nefrología infantil, donde los niños ya tenían caras de adultos y estaban muy fatigados. Vamos a dejarle aquí con esta plataforma para en una última entrega aterrizar. Voy a dar paso a las preguntas si las hubiera. Les agradezco mucho su participación. Vamos a dejar de grabar para que puedan hacer preguntas muchísimo más abiertas. Si quieren prender su cámara o escribirlas bien. Como último informe,